En esta oportunidad vamos a encarar el tema de soluciones. ¿Por qué es importante para un geólogo conocer este tema? Porque muchas veces en su actividad profesional tiene que realizar técnicas analíticas que requieren de soluciones y en ese caso resulta más cómodo e incluso más económico que el profesional pueda elaborarlas. Por eso es importante que ustedes aprendan cómo realizar los cálculos y cómo poder elaborar la misma solución. Vamos a ver el contenido necesario de este tema para abordar los ejercicios del trabajo práctico. Espero les sea útil. Los sistemas homogéneos se pueden clasificar en sustancias puras y soluciones. A su vez, las sustancias puras pueden ser simples o compuestas. Una solución es una mezcla homogénea constituida por dos o más sustancias puras, llamadas componentes, y es fraccionable por métodos físicos. Siempre toda solución está formada por un soluto y un solvente. El soluto es la sustancia presente en menor cantidad y el disolvente es la sustancia que está en mayor cantidad. Es importante aclarar que en una solución pueden existir uno o más solutos, pero un solo solvente. La mayoría de las soluciones son soluciones binarias, es decir, formadas por dos componentes. Un clásico ejemplo de solución es el que nosotros conocemos, que es el penúltimo de esta tabla. Por ejemplo, la salmuera que hacemos en la casa en diversas oportunidades, donde el soluto es un sólido, que es la sal, el cloruro de sodio, y el solvente es un líquido, que es el agua. Uno observa la solución resultante y es un líquido. Hay otros ejemplos, como pueden observar en la tabla, de distintos tipos de soluciones. Así la atmósfera, que está formada por un soluto gaseoso y un solvente gaseoso, como por ejemplo el nitrógeno y el oxígeno. Las bebidas carbonatadas, que son las gaseosas que consumimos, donde el gas es el dióxido de carbono y el líquido, bueno, el jarabe preparado. También tenemos ejemplos de soluciones donde el soluto es un gas y el solvente es un sólido, por ejemplo, hidrógeno gaseoso en paladio. Hay soluciones que se preparan también en casa, como el alcohol, que es el etanol en agua, para las bebidas alcohólicas, donde el soluto es un líquido y el solvente es un líquido, o sea que ven que no siempre se da sólido-líquido. Y por último, podemos ver cuando el soluto es un sólido, el solvente es un sólido, como ser en el acero, donde tenemos el carbono y el hierro, que son sólidos, combinándose para formar una solución. Enfoque molecular del proceso de disolución. Imaginemos por un instante cómo sería el proceso de disolución. La parte de las moléculas. Si pudiéramos verlas, acá está el disolvente o solvente y ahí están las partículas que componen el solvente. Aquí en esta cucharilla se puede ver el soluto, pero si pudiéramos imaginarlo, acá están las partículas o las moléculas del soluto. Cuando agregamos el uno y el otro para formar la disolución o también llamada solución, evidentemente va a haber una mezcla de moléculas del disolvente y de moléculas del soluto. Cuando una sustancia, soluto, se disuelve en otra, que es el disolvente, las partículas de soluto que están en azul oscuro acá van a tratar de desplazar a las moléculas del solvente para formar la solución. La facilidad con que se da este proceso depende de la fuerza relativa de tres tipos de interacciones. La interacción disolvente-disolvente, la interacción soluto-soluto, la interacción disolvente-soluto. ¿Por qué? Porque en la interacción disolvente-disolvente vamos a tener esta situación que se ve donde está el disolvente solo. O sea, hay una interacción entre disolvente con disolvente cuando está solito. Cuando está el soluto sólido, tenemos interacción soluto-soluto. Cuando ya va a combinarse para formar la solución, tendrá que ver la interacción disolvente ya con el soluto. Ahora veremos las etapas que ocurren cuando se da el proceso de disolución. Para ello, fíjense en la figura, tenemos las moléculas de disolvente en color gris a la izquierda
Y vemos cómo en esta primera etapa se tendrán que separar estas moléculas. A la derecha vemos las moléculas de soluto en color rojo y vemos cómo en la etapa 2 van a tener que separarse esas moléculas. Posteriormente se ve en la etapa 3 cómo se combinan, se mezclan estas moléculas de disolvente y de soluto para formar la solución. Ahora bien, en la primera etapa se realiza la separación entonces de las moléculas del disolvente. La segunda etapa, en cambio, consiste en la separación de las moléculas del soluto. Para ambas separaciones se necesita energía para romper las fuerzas de atracción intermoleculares entre disolvente-disolvente y soluto-soluto. Como consecuencia son endotérmicas, es decir, que absorben energía. Esa energía se llama entalpía, que fíjense que se ha denominado como delta de H1, la energía involucrada en la etapa 1, y delta de H2, la energía involucrada en la etapa 2. Durante la etapa 3 se mezclan las moléculas del soluto y disolvente. Este proceso puede ser exotérmico o endotérmico. Se ha denominado como entalpía 3 o delta de H3 a la energía involucrada en esta etapa. De tal manera entonces que el calor de la solución o entalpía de la solución va a estar dado por la sumatoria de las entalpías en cada una de las etapas, como puede observarse en la fórmula. Delta de H de la solución igual a delta de H1 más delta de H2 más delta de H3. Ahora bien, cuando se forma una solución hay que tener en cuenta que primero hemos tenido un soluto donde había interacciones soluto-soluto. Tuvimos primero un solvente o disolvente donde había atracciones entre disolvente con el disolvente. Luego, al generarse la solución, va a haber interacciones entre el soluto con el solvente. ¿Qué pasa en estas interacciones entre soluto y solvente? Habrá que analizar qué sucede. En la primera opción tenemos que hay mayores, son las atracciones soluto-solvente, son mayores que las atracciones soluto-soluto y solvente-solvente. En este caso va a haber liberación de energía o de calor y entonces el proceso va a ser exotérmico y va a ser muy favorable para la formación de la solución. Pero ¿qué pasa si las atracciones soluto-solvente son menores que las que tenían el soluto-soluto solo antes de formar la solución y el solvente-solvente solo antes de formar la solución? En ese caso, lo que va a suceder es que se va a absorber calor, se va a absorber energía, por lo cual el proceso va a ser endotérmico.